modelo económico neoliberal que impuso la dictadura de Augusto Pinochet fue inaugural para un modelo que después se aplicaría en muchos países de la región. Muy férreo este modelo, lo vamos a estar analizando en unos minutos con el economista chileno Manuel Acevedo. Él es además profesor universitario en Buenos Aires, lo hemos conseguido para Argentina hace ya unos cuantos años. De él vamos a estar hablando de este tema, pero antes vamos a compartir un informe que preparó la producción y nuestros editores para repasar lo que fue este modelo, lo que cambió con respecto a lo que había sido la política económica de Salvador Allende. Reconocido por economistas de distintas tendencias como el milagro chileno, el modelo económico neoliberal, instaurado por la dictadura pinochetista por la fuerza de las armas, nace con el golpe en 1973, convirtiéndose con el tiempo en una estrategia global de desarrollo que 40 años después Chile mantiene vigente en buena parte. Luego de los primeros meses posteriores al golpe de Estado, Augusto Pinochet y la Junta Militar gobernante confiaron la gestión económica a un grupo de jóvenes economistas de la Universidad Católica de Chile, la mayoría con posgrados en la Universidad de Chicago, los llamados Chicago Boys, formados bajo los postulados del liberalismo moderno desarrollados por Milton Friedman y Friedrich von Hayek. Originado en un documento denominado El Ladrillo, elaborado en secreto durante los meses previos al golpe, el plan económico gestado por la dictadura pinochetista se basó en una economía de libre mercado, privatización de las empresas estatales y un mínimo control gubernamental sobre la actividad privada. Los Chicago Boys ingresaron formalmente al gobierno en 1975 con Sergio de Castro en el Ministerio de Economía, Jorge Caguas en la cartera de Hacienda y Pablo Barahona en el Banco Central. Una primera etapa fue tratar de enfrentar la inflación, que era fuerte en ese momento. Y eso lo hicieron mediante la medida más retrógrada posible, que fue congelar la remuneración en términos nominales. Se congela la remuneración en términos nominales, en términos reales bajan brutalmente. Esa fue la medida principal. O sea, se enfrentó la inflación con cargo a los trabajadores o a la mayoría de la población. Para convencer a Pinochet y al ejército, apegados al estatismo tradicional de Chile, de la necesidad de las privatizaciones, el mismísimo Milton Friedman se apersonó en Santiago y recomendó un tratamiento de shock con drásticos efectos colaterales para recuperar la alicaída economía. Reducir el gasto público en un 20%, despedir al 30% de los empleados públicos, liquidar el sistema de ahorro y préstamos para la vivienda y aumentar el IVA. Chile was a case in which a military regime headed by Pinochet was willing to switch the organization of the economy from a top-down to a bottom-up performance. And in that process, a group of people who had been trained at the University of Chicago in the Department of Economics, who came to be called the Chicago Boys, played a major role in designing and implementing the economic reforms. I did make a trip to Chile, and I made talks in Chile. In fact, I did meet with Mr. Pinochet. So I was not an advisor to Pinochet. I was not an advisor to the Chilean government, but I am more than willing to share in the credit for the extraordinary job that our students did down there. Con efectos iniciales terribles, el Producto Bruto cayó a un 12%, las exportaciones se redujeron a un 40% y el desempleo subió al 16%. El plan logró estabilizar la economía en 1977, alcanzando su clímax a fines de los 80, cuando los índices de crecimiento macroeconómico convirtieron a Chile en el boom de la región. Si se analizan las cifras de ese periodo, 73-86, que es un periodo largo, son 13 años, la economía chilena no crece nada. O sea, tiene un crecimiento, podríamos decir, cero. Y en ese periodo, Chile fue el país que experimentó las dos mayores caídas de la actividad económica de América Latina, que fue mediados de los 70 y comienzo de los 80. Y en ambas oportunidades el producto en Chile cayó cerca del 14%. O sea, fue un periodo desastroso. El plan económico incluyó una reforma previsional que transformó el sistema de pensiones hasta entonces administrado por el Estado en uno de capitalización individual, en el que cada trabajador fue obligado a cotizar en las AFP, las administradoras privadas de fondos de pensiones.
El sistema resultó un éxito de rentabilidad para las AFP, pero los trabajadores vieron reducidas sus jubilaciones al 40% del salario promedio. Otro de los pilares del plan económico replicado durante los 90 en varios países latinoamericanos, incluida la Argentina, fue la reforma laboral, que a partir de la fragmentación de los sindicatos y de la fuerte flexibilización del mercado de trabajo, destruyó históricas conquistas gremiales, como la negociación colectiva por rama de actividades, imponiendo el despido sin causa como derecho de los empleadores. Con más de 500 empresas estatales vendidas, el proceso de privatización de empresas llevado a cabo por Pinochet fue incluso mucho más radical que en Inglaterra. La producción de acero, de azúcar, las eléctricas Enersis y Endesa, las empresas de telecomunicaciones, la línea aérea de bandera LAN, los bancos, las universidades. Y la única empresa que logró escapar a esta fiebre privatizadora realizada sin ninguna fiscalización ni transparencia fue Codelco, la Corporación del Cobre, empresa que aún hoy aporta millonarios recursos al presupuesto fiscal chileno. Otro de los puntos clave del modelo económico pinochetista fue la eliminación de todos los aranceles comerciales a las importaciones, convirtiendo al país en un verdadero paraíso para las multinacionales. Aunque para los partidarios de Augusto Pinochet el mayor legado del dictador fue el milagro económico, cuyas bases aún sostienen la economía chilena, los beneficios del rendimiento macroeconómico y la apertura de los mercados no alcanzaron a la mayor parte de los chilenos. Al término de la dictadura, el 40% de la población se encontraba bajo la línea de pobreza o la indigencia, sin posibilidades de acceso a una educación y una salud privatizadas. Se favoreció de alguna manera a la privatización de las escuelas, porque las escuelas públicas empiezan a recibir menos financiamiento. Entonces, lo que ocurre y lo que aparece como consecuencia hasta el día de hoy, diría, y fue como en gran protesta del año 2006, tiene que ver con que se empiezan a observar los efectos de esta misma separación. Entonces, por ejemplo, en este momento uno podría hablar, distintos investigadores chilenos hablan de que existe una especie de apartheid educativo y una especie de segregación socioeconómica en donde podríamos decir que hay un sistema para los que pueden pagar más o menos y los que no pueden pagar, ¿ya? Y en eso mismo uno podría incluir como las mismas escuelas religiosas que también tienen ciertos proyectos educativos que uno podría cuestionar a propósito de qué tan pública es la escuela. Desde entonces, la equidad y la reducción de la brecha socioeconómica se transformó en una asignatura pendiente de todos los gobiernos posteriores. A pesar de que la democracia ha logrado en estos años reducir la pobreza a un 15%, Chile sigue siendo hoy uno de los países más desiguales del planeta, ocupando el último lugar en la distribución de ingresos entre los países que integran la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Uno ve este proceso económico que se da en Chile a partir de la dictadura y se pregunta, naturalmente, ¿qué es lo que sucedía antes? ¿Qué es lo que había pasado en Chile en estos casi 3 años que gobernó Salvador Allende para que provocaran esos cambios que provocan también esta reacción? Y vamos a aprovechar la presencia de Manuel Acevedo, un economista chileno, un investigador, un estudioso de estos temas, para preguntarle, antes que nada, ¿cuál era el marco económico y social donde aparece Salvador Allende, año 1970 en Chile? Claro, mira, es muy importante tener presente que estábamos en plena Guerra Fría, ¿no? La década del 60 es una década en que en el caso chileno hay un gran empoderamiento del sector del trabajo. Los trabajadores comienzan a participar políticamente de una manera masiva y muy activa, incluso el empoderamiento de la clase llega hasta los sectores del campesinado, que había estado muy maltratado en Chile. Pero quiero decir que cuando Allende es presidente, es decir, y la razón que explica la asunción, es decir, el ganar las elecciones, es que la economía chilena generó hasta ese momento una sociedad absolutamente desigual, desde sus orígenes. Y en el momento que Allende gana, 1970, fíjate vos que el 50% de los niños entre 0 y 15 años estaban desnutridos. De toda la población nacional, la mitad de los jóvenes estaban desnutridos. Cosas sociales, informaciones sociales, es decir, la cantidad de chicos descalzos que iban a la escuela, ¿no? Y sobre todo los sectores obreros que no tenían acceso ni a la salud
ni a condiciones realmente dignas de vida. ¿De qué forma, ¿De qué forma se logra la recuperación de estos sectores social y económicamente durante el gobierno de Allende? ¿Cuáles son las herramientas que pone en juego este gobierno para provocar una redistribución? Bueno, Allende en realidad se transforma en el vocero, en el gran vocero de las aspiraciones, de las viejas aspiraciones del pueblo chileno por mejores condiciones de vida. Y en realidad hay cosas muy interesantes. Primero, que él se plantea, digamos, gana las elecciones democráticas, pero planteando hacer un gobierno socialista, cosa que era insólito por la democracia plantear. Es decir, no es que viene a engañar a nadie, sino que plantea, y eso es lo que vota mayoritariamente el pueblo chileno. Manuel, uno de las constantes y de los núcleos duros, digamos, de la economía chilena es el cobre. Estaba revisando algunos números y entiendo que entre 35 y 40% de las exportaciones de Chile siguen siendo el cobre. Si usted nos podría tal vez resumir brevemente, ¿qué hizo Allende con el cobre y qué hizo Pinochet con el cobre? Sí, eso es fundamental para entender la historia de Chile actual, ¿no? Justamente los grandes cambios que podemos identificar, que dentro de los muchos cambios que hacen los pocos meses que está Allende, los 3 años de Allende, yo creo que hay 2 puntos que hay que tener muy claro. Primero, el proceso de desnacionalización del cobre, y lo otro es la distribución del ingreso. Respecto de lo primero, lo nombraban en el primer informe, muy excelente informe. Una de las empresas que financia el golpe justamente es la Kennecott, que es una de las 2 grandes, la Anaconda Mining Company y la Kennecott son las que son los dueños del cobre antes de Allende. Cuando se plantea la nacionalización del cobre, se logra por unanimidad del Congreso. Eso es algo la derecha lo apoya en ese La momento. derecha apoya, todo el mundo apoya la nacionalización del cobre. Se hace el día 11 de julio de 1971. ¿Cuál es el motivo de la nacionalización del cobre? Es que el gobierno de Allende, porque en realidad no es solo el personaje, que por supuesto es muy importante, sino que había un corpus teórico atrás y había un grupo de gobierno que pensaba, que monitoreaba lo que pasaba y planteaba el futuro. Entonces es muy importante de por qué el golpe se da como se dio en Chile, porque no era solo Allende, sino que era algo que estaba con mucha fortaleza, con mucha potencia y que iba a ser independientemente de este actor especial que nos dio la historia, que fue Salvador Allende. Uno de los informes nos mostraba también cómo operó Estados Unidos, Nixon, Kissinger detrás de inclusive tratar de impedir en el primer momento que Salvador Allende llegara al gobierno. ¿Cuánto tiene que ver eso con lo que usted está relatando, Manuel? Mira, Raúl, sabes que quiero volver un poquito al tema del cobre, ¿no? Porque lo que se plantea la nacionalización es una ley del año 71, es la recuperación del 100% de la producción de cobre para los chilenos, es de los chilenos y para los chilenos. Y era el punto clave para poder hacer el desarrollo social que estaba sintetizado en pan, techo y cultura. Eso es lo que se planteaba el gobierno de Allende, no bien asume el 4 de noviembre del año 70. ¿Y por qué Pinochet no privatiza el cobre? En realidad es privatizado, el año 81, ¿no? El año 81 se privatiza el cobre, que no entiendo la pregunta. Claro, ¿Pinochet privatiza totalmente el cobre o queda bajo control parcial del Estado? Queda parcialmente en control del Estado. Pero el tema es que Codelco siguió existiendo como empresa estatal. Codelco y Enami, 2 empresas estatales altamente eficientes, claro, por ahí, antes para y el después. Público lo que hay que aclarar es eso, que siguieron existiendo las empresas estatales, no se privatizaron las empresas, pero con el cobre pasó algo diferente. No. Privatiza, hace algo que se llaman las concesiones especiales, claro, ¿no? Para el 70% de la producción del mineral, y queda el 30% en poder de Codelco y de Enami, que son las 2 empresas estatales, que son las que financian en realidad todo el desarrollo del periodo democrático, ese 30%. Pero hay que decir, en primer lugar, que esas famosas concesiones, las concesiones que reciben el nombre de concesiones plenas, no concesiones especiales,
son condiciones peores que la propiedad privada, es decir, más leoninas, es una cosa increíble y está todavía vigente, primera cosa, después de 4 gobiernos democráticos, y ahora está Piñera, pero hubo 4 gobiernos democráticos. Pero lo que sí hay que decir es que se queda con el 30%, con el 70% restante, las empresas que son todas extranjeras, es decir, hay un proceso de extranjerización de la economía chilena fenomenal. El 70% significó que en la última parte de la década del 2000, la pasada, 2005 al 2010, sacaron en promedio por año 20.000 millones de dólares por año en remesas legales al exterior. En tanto, desde el año 74 hasta el 2008, que son 34 años, la inversión de esas empresas, de la totalidad de las empresas extranjeras en la minería, no alcanzaron a superar los 19.500 millones de dólares. Vale decir, en un año sacan remesas por lo que invirtieron en 34 años. Es una cosa increíble y en este momento se mantienen las mismas condiciones. Manuel, uno de los temas de la economía chilena antes del gobierno Allende y durante toda la etapa es el tema del monopolio de las empresas, digamos, ¿no? De algunas empresas que ostentan posiciones monopólicas en la economía chilena y que tienen un poder sobre el mercado y demás. En el año 1970, Oski, un famoso dibujante argentino, dibujó Enrico Tipo, un montón de revistas argentinas, hizo un video muy pedagógico tratando de explicar para la Universidad de Chile, tratando de explicar a los alumnos de la Universidad de Chile cuál era el rol, efectivamente, Oski vivió en Chile, cuál era el rol de las empresas monopólicas. Si le parece, lo invitamos a verlo y después seguimos conversando. Ah, bueno. Al frente hay un sauce que llora, porque yo la quiero. En Chile, durante el siglo pasado, los hijos ideológicos de la libertad de comercio, con 1000 triquiñuelas, desplazaron a los nativos de sus tierras y los explotaron en su superficie y en sus entrañas. Uniéndose entre ellos con lazos familiares y comerciales, lograron amasar inmensas fortunas, bases de los actuales monopolios, mientras las riquezas chilenas se vendían a las metrópolis. En 1970, de 30.000 empresas industriales, solo 144 controlaban la mitad de los activos, y en 77 de ellas, los mayores accionistas poseían más del 90% de las acciones. No más de 5 o 10 deciden y las controlan. Estos mismos suelen ser directores de 20 o 30 empresas. Los grupos privilegiados, no más del 5% de la población, poseen el 60% del ingreso nacional. Producen poco y ganan mucho. Y lo mucho que ganan pocos, lo gastan en suntuarios o fuera del país. También depositan capitales en el extranjero, los que, al no ser utilizados en crear nuevas industrias, producen cesantía en nuestro país. En Chile hay 600.000 depositantes que guardan su dinero en los bancos. Todo este dinero lo usaban los monopolistas para dar crédito a sus propias empresas o comprar las más débiles. Los monopolistas se quedaban con la diferencia y sin haber puesto ni un peso. Total, el pueblo sufría. Pero contra estas y otras injusticias, más y más chilenos se unieron y llegaron otros días. El gobierno popular compró las acciones a mayor precio que en la bolsa y les ofreció los certificados de ahorro reajustables, CAR, como una alternativa de ahorro. Los bancos empezaron a hacer de todo el pueblo de Chile y por primera vez hubo participación de los trabajadores del banco. Los monopolistas todavía tienen mucho poder y a través de sus propias empresas periodísticas mienten y calumnian
para defender sus intereses. Ojo, también complotan. Por eso, a los que nos interesa el futuro de la patria, los que anhelamos la felicidad de todo el pueblo, marcharemos firmes por el camino de los cambios contra los que quieren impedirnos amar. Este material es una de las tantas joyas que aparecen en el archivo de la televisión pública. Algún día vamos a tener que contar la historia, porque ustedes se preguntarán cómo hizo este archivo de la televisión pública para sobrevivir la dictadura argentina. Ya que estamos hablando de la dictadura chilena, hay una importante historia para contar con respecto a cómo lo hizo, y mucho tiene que ver en esa historia los trabajadores de la televisión pública. Manuel, la última pregunta antes de despedirlo. Se habló mucho y se sigue hablando aún hoy del tema del milagro económico chileno, como que ese modelo neoliberal fue absolutamente exitoso, que marcó un camino, marcó un rumbo en el cual Chile hizo todo bien, que otros países aparentemente hicieron mal y por eso tuvieron otras consecuencias del modelo neoliberal. ¿Cómo lo ve usted hoy a 40 años de aquel golpe? Bueno, primero quisiera retomar que tal vez junto con la nacionalización del cobre es muy importante decir que otro de los ejes fundamentales para entender la política económica de Allende fue que se logró que en la distribución del ingreso más del 52% de lo generado de riqueza en el país quedaba en poder de los asalariados. A los meses del golpe bajó a 30%. Se mantuvo por toda la dictadura militar en torno al 30%, y después ha venido esto que denominan insólitamente con el nombre de el gran boom, el modelo exitoso, el modelo de ejemplo para el resto de América Latina. Y en realidad quienes dicen eso, y a veces gente hasta bien intencionada, pero indudablemente con una ignorancia absoluta de lo que pasa en Chile, porque el milagro chileno es un milagro tal vez visual desde el punto de vista de alguien que va de paseo y recorre los barrios denominados altos del país, pero no sabe que la mayoría del pueblo chileno vive en situación de absoluta vulnerabilidad laboral, llegando incluso a los profesores universitarios. En la Universidad de Chile el 95% de los profesores son contratados entre marzo y diciembre. Los salarios son buenos, pero nadie les asegura que los van a volver a contratar el otro año. Con lo cual hay una situación de no solo de vulnerabilidad, sino que también de imposibilidad de asociación, de queja, de rebeldía. Estoy hablando de profesores universitarios. Imagínate lo que significa los trabajadores temporeros del sistema de recolección de fruta y los trabajadores de cualquier empresa multinacional, porque ahora las pocas empresas que quedaron, porque en realidad el país se desindustrializó absolutamente, a contramano de la propuesta del equipo económico de jóvenes brillantes, ¿no?, que lo dirigía un ministro espectacular, Pedro Buscovic, ¿no?, que fue maestro de los economistas heterodoxos después desde el CIDES de México, CIDES con C, no con S, ¿no? Y realmente el modelo chileno no hay por dónde encontrarle la maravilla. Es un proceso absolutamente más concentrado, es un sistema de una vulnerabilidad y flexibilidad laboral llevada al extremo, y yo creo que lo más grave y que no se puede callar es que ha habido 4 gobiernos democráticos con el apoyo mayoritario de la gente, pero recién escuchábamos al doctor Contreras Mella, un gran abogado chileno, pero imagínense, recién se están haciendo los juicios que históricamente había sido imposible, porque la democracia chilena es una democracia vigilada y de ahí no han podido salir. Entonces, esa es la situación nacional. Gracias, Manuel. Muchas gracias, Manuel, por la entrevista y también por estas palabras sobre el modelo económico, que es, lo decíamos al comienzo del programa, una de las herencias más fuertes del pinochetismo y algo que le está costando mucho a la democracia chilena desarmar. Vamos ahora
a ir un corte y en un segundito seguimos en la televisión pública con este especial por los 40 años del golpe contra Salvador Allende. Son hechos históricos. En el próximo bloque, Evo y el golpe a Allende. En un diálogo exclusivo con Visión 7, el presidente de Bolivia también analizó las violentas alternativas del derrocamiento a Salvador Allende. Se lo contamos luego de la pausa por la TV Pública Digital. El público ha desbordado los cordones de seguridad y ahora es impedido de acercarse más al avión Ilyushin de fabricación soviética en el que hace su entrada a la pista de Pudahuel Fidel Castro. Fidel Castro y el presidente Allende guardan un momento de recogimiento al pie del avión. Lo tenemos realmente al alcance de la mano. Allí lo tenemos, de pie en un auto descubierto, saludando en un gesto que es característico de ambos. La custodia pugna por contener al público. Yo creo que es importante que él venga acá, ya que viene a exponer su experiencia al momento que estamos viviendo nosotros acá. El país no tiene por qué tener invitados y recibirlos como héroes cuando no son héroes. Estamos en un país completamente libre y se ha visto que aquí no es el Partido Comunista el que está gobernando, sino que la Unidad Popular. Fidel Castro no tiene absolutamente nada que enseñarnos a nosotros. Fidel Castro viene a educarlo a nosotros y a enseñarnos a defenderlo. ¿Cómo debemos defender a los chilenos? Fidel está exactamente a 5 metros nuestro. Podemos observarlo, parece haber descansado bien desde la noche anterior. Lo acompaña el presidente Allende. Luce más joven, como decíamos ayer, de las fotografías últimas que tenemos de él.